Estamos en agosto y la pregunta de siempre es, ¿qué hago con mis pesos este mes? Hoy te voy a mostrar las opciones más factibles para hacer rendir tu plata en pesos, cuántos son las tasas y en qué invierte cada instrumento. Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Inversor de Barrio. En este video vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en agosto 2026 y en dónde es mejor invertir nuestros pesos. Primero vamos a ver cómo está la inflación en los últimos datos publicados. Como ven, en julio claramente estamos transitando el mes de agosto, por ende no vamos a saber la inflación de este mes de agosto, pero sí vamos a saber la inflación del mes pasado, que sería de julio, que fue aproximadamente de un 2,11%. El anterior, que fue en junio, fue de aproximadamente 1,89%. Esto básicamente es importante porque nos marca un piso que debemos superar con nuestras inversiones en pesos. Es decir, si el mes de julio, siempre y cuando lo vamos a hacer con la inflación del mes pasado, porque como les digo, no sabemos la inflación de este mes de agosto. Pero si tratamos de superar un 2,11% que fue de la inflación anterior de julio con inversiones en pesos, básicamente le estaríamos ganando a la inflación. Si la inflación sigue bajando, las tasas actuales, ahora vamos a ver cuáles son las tasas actuales de cada inversión, se vuelven más atractivas en términos reales. Ahora vamos a ver qué tipos de inversiones y qué tasas tienen esos tipos de inversiones para empezar a invertir nuestros pesos. En cambio, si pasa lo contrario, si la inflación vuelve a subir una locura, no lo que subió, por ejemplo, que subió del 1,89% de junio al 2,11% en julio, esto prácticamente es muy poco, pero si vuelve a subir muy bruscamente, nos va a convenir buscar otro tipo de inversiones que se ajusten por inflación. Por ejemplo, bonos o diferentes instrumentos en los que podamos invertir y que siempre se ajusten por inflación. Ahora vamos a ver cómo se está moviendo el dólar en las primeras semanas de agosto. Como verán, acá tenemos el dólar blue y el dólar oficial. El dólar oficial sería la barra esta de abajo, y el dólar blue, que está teniendo mayor volatilidad y tuvo una gran caída, es el de acá arriba. Como verán, el dólar oficial más o menos se mantiene estable, puede bajar un poco, pero básicamente se mantiene más o menos estable, no sube tanto ni tampoco baja tanto. Y después tenemos sí el dólar blue, que tiene una volatilidad quizás un poco más alta. Como verán, a finales de julio estaba en 1570 y ahora el 10 de agosto tuvo una gran caída y está en 1525, más o menos está a la par del dólar oficial. Actualmente el 12 de agosto subió el dólar blue, pasó de estar 1525 a estar 1550, después bajó de nuevo a 1535 y actualmente está en 1540. Yo creo que va a volver a subir, quizás se ubique en 1560, 1550, pero básicamente se mantiene en ese rango, menos claramente de 1600. Si vemos los días anteriores, prácticamente los meses anteriores, nunca subió a más de 1600. Lo máximo que estuvo fue en 1570, que como les digo fue a finales de julio. Después tuvo una caída y actualmente está en 1540. Yo creo que, como les digo, puede llegar a los 1560, 1550, pero prácticamente no creo que pase los 1600 pesos hasta finales de año. Si el dólar se mantiene más o menos estable, que esto básicamente es más o menos estable, porque no es que está pasando, no es que está subiendo 100 pesos o sube 200 pesos, es más o menos, se mueve en ese rango de 1495 hasta 1560, es decir, que no está ni subiendo ni 100 pesos por cada dólar. Nos conviene seguir invirtiendo en tasas en pesos. Ahora, si el dólar empieza a tener una alta volatilidad, que sube más de 100 pesos, más de 150 pesos por dólar, ahí sí quizás vamos a tener que empezar a plantearnos si empezar a dolarizarnos o no. Pero básicamente, como está el dólar actualmente, en mi opinión, yo creo que son mejores las tasas en pesos que dolarizarnos, porque prácticamente está estable el dólar, así que básicamente las tasas en pesos ahora vamos a ver cuánto están dando, pero básicamente si el dólar se sigue manteniendo más o menos estable, que no es que suba una locura ni tampoco baja una locura, nos va a convenir, como les digo, buscar tasas más atractivas para invertir nuestros pesos, que ahora vamos a ver cuáles son esas tasas. Y ahora vamos a ver quizás lo más importante, que vamos a ver cuánto están dando las billeteras virtuales y cuánto están dando, por ejemplo, los bancos. Acá tenemos los de rendimiento garantizados, quizás lo que más están dando, que básicamente el que más está dando es el Banco Vica, que tiene aproximadamente una TNA del 22%, de
1 peso hasta 750.000 pesos. Básicamente no podemos exceder ese máximo, ese tope que tiene el Banco Vica. Después tenemos el Banco Carrefour, que está dando una TNA del 20% con un tope de más de 4 millones de pesos. Creo, no estoy seguro, pero creo que el Banco Vica, que está dando una TNA del 22%, es similar a la TNA que está dando la billetera virtual de Lemon. Así que yo creo que nos va a convenir empezar a invertir en Lemon si es que tenemos más de 750.000 pesos. Porque recuerden que acá tenemos un tope de 750.000 pesos que tiene el Banco Vica para empezar a invertir con una TNA del 22%. Seguramente si queremos invertir más de este límite de 750.000 pesos, nos va a bajar el rendimiento de la TNA. Después tenemos Fwin, que sería la billetera virtual, que también está rindiendo un 20%. Bueno, como les digo, el Banco Vica en cuenta positiva 3, acá sí ya nos permite de 750.000 pesos para arriba de 2 millones de pesos, con una tasa, con una TNA del 19%. Después tenemos Ualá con un 18%. Después tenemos los típicos rendimientos diarios de la tarjeta naranja, que nos da una TNA del 18%, Naranja X 17%, Banco Boy está dando un 17%. Antes, aproximadamente hace 2 meses, 3 meses, el Banco Boy era el que más rendimientos daba, creo que estaba dando cerca del 30%, actualmente bajó sus tasas. Después, bueno, tenemos con condiciones especiales, que esto es básicamente cuando tenemos un cierto nivel dentro de esa billetera virtual. Por ejemplo, Ualá Plus 2 está dando un 24% de una TNA, que está bastante bien, pero como les digo, tenemos que tener acá, dice, acumula entre 500.000 pesos entre inversiones y consumos para acceder a la tasa Plus 2. Básicamente necesitamos tener un nivel dentro de esa billetera virtual para que nos dé una TNA del 24%. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de inversiones en los que podemos empezar a invertir nuestros pesos. Los vamos a comparar a ver cuál es el mejor que nos conviene. Esto básicamente es a corto plazo. Como verán, en primer lugar tenemos el típico money market en pesos, que sería básicamente en dejar nuestros pesos quietos en alguna billetera virtual o en algún tipo de banco que nos genere rendimientos diarios, como vimos recién la TNA de algunos bancos, que nos genera aproximadamente un rendimiento estimado. Por eso yo le puse acá rendimiento estimado de la TNA o de la TIR. De un 20% está más o menos las billeteras virtuales la que más están dando. Están entre un 19 y un 22% como vimos anteriormente. El plazo de liquidez, acá si invertimos en este tipo de inversiones, el plazo de liquidez para retirar nuestro dinero es en la mayoría de los casos inmediato. Nosotros básicamente dejamos nuestros pesos quietos en ese banco o en esa billetera virtual, y si queremos retirar esos pesos porque tenemos que hacer otras cosas o lo dejamos solo quieto para corto plazo, la liquidez es inmediata. Es decir, que si nosotros queremos ese dinero retirarlo para gastarlo en cualquier cosa, lo vamos a poder hacer inmediatamente, no vamos a tener que esperar ningún día hábil ni nada por el estilo. El nivel de riesgo básicamente en este caso es muy bajo, porque prácticamente estamos dejando nuestros pesos quietos y nos están generando rendimientos diarios todos los días. Y los instrumentos de inversión en los que invierten la mayoría de los money market en pesos es básicamente en plazos fijos o en cuenta vistas. Y después el perfil recomendado, que sería la persona que utilice esta primera opción de inversión, sería básicamente una persona que quiera una liquidez inmediata, una persona que no quiera correr ningún tipo de riesgo, porque como les digo, es una de las opciones más seguras, porque prácticamente dejamos nuestros pesos quietos en ese banco o en esa billetera virtual, nos van a generar rendimientos diarios, y si nosotros el día de mañana queremos retirar ese dinero, prácticamente lo vamos a hacer el mismo día, ya sea fin de semana, feriado, lo que sea. Como les digo, todas estas tipos de inversiones son a corto plazo, quizás 90 días, 120 días como mucho. Ya si queremos empezar a invertir a largo plazo o a mediano plazo, nos va a convenir buscar otro tipo de inversiones, seguras o no, que nos genere mejores rendimientos. Después, en segundo lugar, tenemos el plazo fijo tradicional, que aproximadamente está entre un 17, un 15%, un 19% en el mejor de los casos.
El plazo de liquidez, acá ya entramos en que necesitamos tener el dinero quieto en un plazo que nosotros pongamos como tope. Lo mínimo que podemos dejar en cualquier plazo fijo es de mínimo 30 días, 60 días o 90 días, pero lo mínimo es en algunos casos, en la mayoría de los casos, es 30 días. Acá ya en este caso ya es diferente al primer tipo de inversión porque no vamos a tener la liquidez diaria que si nosotros necesitamos ese dinero urgente, sí o sí vamos a tener que esperar que se cumpla el plazo de vencimiento, que mínimo, como les digo, es 30 días. Acá el nivel de riesgo también, al igual que el anterior, es muy bajo porque prácticamente es dejar nuestros pesos quietos, nada más que cambia que nosotros tenemos que establecerle un mínimo tope de días. El instrumento en el que invierte en los plazos fijos tradicionales básicamente es el depósito a plazo bancario, y el perfil recomendado en este tipo de inversión sería un tipo de persona que quiera correr, como les digo, el menor riesgo posible y que no quiera utilizar ese dinero en mínimo 30 días. Después ya tenemos otro tipo de inversión en como lo serían los bonos ERS o las LECAPs cortas. Básicamente los bonos ERS son bonos ajustados por inflación, que pagan por inflación. Si por ejemplo la inflación es del 2 o el 3%, esos bonos van a buscar rendir un 2 o un 3%. Básicamente el rendimiento estimado que están dando algunos de estos bonos ERS es de aproximadamente el 24, el 26%. Hay algunos que pagan más, 27, 28%. Hay algunos que pagan menos, quizás el 20, 23%. Pero más o menos el rendimiento estimado está en 26%. El plazo de la liquidez acá también varía un poco porque nosotros, si queremos invertir en este tipo de bonos y queremos retirar ese dinero, vamos a tener que hacerlo en días hábiles porque tenemos que comprar esos bonos, y una vez adquiridos, si queremos ese dinero, tenemos que volverlo a vender en el mercado, en el broker que nosotros compremos ese bono. Es decir, que si nosotros compramos este tipo de bono SER el día de hoy y se nos acredita el día de mañana en nuestro broker y queremos venderlo porque necesitamos usar esa plata, básicamente vamos a tener que venderlo, y ahí vamos a tener que elegir el plazo de venta. Si lo queremos inmediato, el bono va a valer menos, quizás sí le vamos a poder sacar algo de dinero a diferencia de cómo lo compramos, pero prácticamente si lo vendemos inmediatamente lo vamos a vender a un precio menor que si lo vendemos a un plazo de 24 horas. Por eso acá, como les digo, va a variar dependiendo del dinero, si lo queremos inmediatamente o si lo queremos vender en un plazo de 24 horas. Y también, como les digo, el bono SER busca rendir acorde a la inflación. Básicamente acá el nivel de riesgo es bajo medio, prácticamente si la inflación se mantiene más o menos estable es un riesgo menor. ¿En qué invierte estos tipos de inversiones? Básicamente en títulos públicos soberanos, que serían, como les digo, los bonos ERS o tasas fijas. Y el perfil recomendado para que invierta en este tipo de inversión sería cobertura contra la inflación a corto plazo. Como les digo, todo este tipo de inversión es a corto plazo, 30, 60 días, 90 días, 120 días como máximo, como mucho. Pero prácticamente en todos estos tipos de inversiones el riesgo es bastante bajo. Prácticamente va a un perfil más conservador que no quiere invertir en inversiones que tengan demasiada volatilidad o demasiado riesgo, y prácticamente esta inversión, que sería la tercera, tiene un riesgo bastante bajo, bajo medio más o menos. Y el perfil recomendado, como les digo, sería la cobertura contra la inflación. Y como último tipo de inversión tenemos los fondos comunes de inversión, que sería de renta fija, que aproximadamente están dando una TNA de un 23%, un 20%, un 23%, dependiendo del fondo común de inversión. Acá el plazo de liquidez también cambia, porque si queremos retirar ese dinero que nosotros invertimos en renta fija, el plazo estimado es de 24 horas hábiles. El nivel de riesgo acá también es bastante bajo. Todas estas inversiones son de un riesgo bastante bajo. Los instrumentos en los que invierte el fondo común de inversión de renta fija sería en bonos, en letras y en plazos fijos. Y el perfil de inversor recomendado en este tipo de inversiones sería optimización de tesorería de pocos días. Básicamente en todos estos tipos de inversiones es para un perfil más conservador que no quiere arriesgar tanto. Todos estos tipos de inversiones son a corto plazo, y básicamente si pasamos en limpio todo, el que más están rindiendo son los bonos ERS, que sería la opción tercera, que están dando aproximadamente una TNA del 26%, y que básicamente también tiene un riesgo bastante bajo. Si necesitamos información exacta
en qué empezar a invertir según nuestra situación, acá tenemos este pequeño cuadro que nos dice la situación. Si necesitamos el dinero ya, la opción más recomendada sería el típico money market en pesos, que sería básicamente dejar nuestros pesos quietos en algún tipo de banco o en algún tipo de billetera virtual que nos genere rendimientos diarios, como vimos anteriormente, que aproximadamente están dando entre un 22, un 20% de la TNA en diferentes bancos o en diferentes billeteras virtuales. Si tenemos una situación que podemos dejar nuestro dinero quieto mínimo 30 días, sería el plazo fijo tradicional, que sería básicamente dejar nuestros pesos quietos en una X cantidad de días. Después, si tenemos la situación de quiero cubrirme de la inflación, serían los bonos ERS cortos, que serían a corto plazo básicamente, que como les digo son bonos ajustados por inflación, que pagan por inflación. Si la inflación es del 2 o el 3%, estos bonos nos van a pagar un 2 o un 3%. Y después, en otro tipo de situación, que sería busco un poco más de rendimiento, sería el fondo común de inversión de renta fija o LECAPS, que acá básicamente sería que nuestros pesos no los usamos, no lo queremos ya, lo tenemos ahí quietos y básicamente queremos buscar un poco más de rendimientos. Básicamente nos conviene, la opción recomendada sería el fondo común de inversión de renta fija o LECAPS. En conclusión, no existe la mejor inversión para todos. Esto básicamente va a depender de cada persona, de cada perfil de inversor que somos. Básicamente, si tenemos un perfil más conservador y que queremos ese dinero ya, quizás nos va a convenir invertir en los típicos money market en pesos, que básicamente tenemos nuestro dinero quieto generando rendimientos, pero si queremos ese dinero inmediatamente lo vamos a poder sacar. Ahora, si ya tenemos el mismo perfil conservador, pero tenemos esos pesos quietos que lo podemos dejar, no tenemos problemas en dejar ese dinero quieto por un par de meses o un par de semanas, prácticamente nos va a convenir otro tipo de inversiones, como serían por ejemplo los bonos ERS, como por ejemplo los plazos fijos. Esto básicamente, como les digo, no hay una inversión concreta específica que nos sirva a todos de la misma manera. Va a depender de su situación, de su dinero, de cuánta tolerancia al riesgo tienen, si quieren dejar ese dinero quieto por un par de meses, un par de semanas, o si lo quieren ya, o no saben si ese dinero lo van a usar de acá a 5 o 6 horas, o 24 o 36 horas, así que prácticamente esto va a depender mucho del perfil y de nuestra situación. Si te sirvió este video, dale like, comenta en qué estás invirtiendo tus pesos en este mes de agosto 2026, que te voy a estar leyendo, suscríbete al canal para más contenido y nos vemos la próxima. Chau, gente.